Voy a iniciar Buenas mi grabación para la presentación, mi profe. Es un placer para nosotros estar hoy con la barra académica, con la profesora en tiempo completo, Alejandra Rubio, que nos va a hablar acerca de la conciliación como requisito de procedibilidad en las actuaciones administrativas o en los procesos administrativos. Muchas gracias por acompañarnos este día, espero que aprendan mucho. Esto digamos que es un tema muy actual teniendo en cuenta que el Estatuto de Conciliación se modificó en el año 2022 y empezó a regir en el 2023. Entonces hemos venido, digamos, actualizando actividades académicas diariamente o en estos espacios. La próxima semana también vamos a tener al profesor John Edison Mena, que nos va a hablar acerca de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales y venimos actualizando cada 15 a 20 días los temas para las barras académicas. Muchas gracias por conectarse y bienvenidos a este espacio académico para conocimiento general y debate en temas académicos. Mi profe Joana, ¿nos vas a dar unas palabritas? Muy buenas tardes, doctor Alejandra Rubio, Juan Carlos Mesa, a todos mis estimados estudiantes, les agradecemos mucho que estén prestos para conectarse a la barra académica. Recuerden que este es un espacio académico para ustedes y por ustedes, de todos los temas que a diario nos hacen preguntas del consultorio jurídico, les ayuda a ustedes a contribuir en ese aprendizaje continuo. Bienvenidos en esta oportunidad también. Tenemos algunos egresados, nos encanta que sigan vinculados con la academia, son siempre bienvenidos en todas estas barras académicas. Doctora Alejandra Rubio, muchas gracias por su tiempo y por este importante tema. Bienvenida. Doctora Alejandra. Profe Juan Carlos, ¿será que tiene algún problema la doctora Alejandra? Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien en este momento? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, doctora, la escuchamos y la Permítame, vemos. voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tan amable me confirman que estén visualizando la presentación. Sí, Y doctora, con el sonido, ¿cómo estamos? Excelente. Se escucha perfectamente, doctora. Perfecto. Ok, mil gracias a todos. Bueno, de antemano, gracias a los estudiantes egresados que el día de hoy nos acompañan, al profesor Juan Carlos por la bienvenida, a la doctora Joana por siempre estar liderando esos espacios académicos que bien lo indicó, son de alta importancia para la formación académica de ustedes como prospectos abogados, quienes lo son, pues inclusive seguimos siendo estudiosos del derecho y pues el día de hoy se les presta esta servidora del Politécnico para dar inicio a un tema pues que bien lo advirtió el docente Juan Carlos Mesa en el sentido de que es un tema que está en auge, a pesar de que pues, ya llevamos aproximadamente un año larguito tratando de mezclarlo con nuestros diarios quehaceres profesionales en las diferentes áreas del derecho, pero en lo que concierne a lo contencioso administrativo y dado pues que muchos de los acá presentes se están formando dentro de las áreas del derecho administrativo, es importante que lo tengan presente, dada la modificación legal que a bien se tiene.
Entonces, es así que vamos a dar inicio. La conciliación como requisito de procedibilidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se implementa desde la ley 640 del 2001, norma que hoy por hoy se encuentra derogada, bien pues se ha reiterado en los diferentes espacios, aulas de clase, pues que ya esta norma no debe de estar siendo inclusive pues ventilada como un fundamento jurídico de nuestras solicitudes de conciliación, dado que ya contamos con un actual estatuto de conciliación que a partir de la entrada en vigencia entró a regular, entre otras materias del derecho, lo contencioso administrativo. Y es muy importante dar como preámbulo que una de las modificaciones que este estatuto de conciliación nos trajo fue la insertación de los TICs o de los diferentes mecanismos de comunicación electrónica a través de estos medios electrónicos, dado pues la novedad de la pandemia en el año 2020, lo que permite que muchas personas que en este momento no contaban con la cercanía a las ciudades principales, que es donde normalmente se encuentran ubicados los diferentes ministerios públicos, más bien llegar a esos lugares donde hay personas cuyos intereses buscan es que el Estado preste un poco más de atención a sus necesidades, y ello permite que a través de conexión a Internet logren medianamente solicitar una solicitud de conciliación, valga la redundancia, para lograr acceder pues a esos servicios y ser atendidos de acuerdo pues a esta norma. Entonces, me voy a permitir, permítame un momento, dar un breve adelanto de lo que el artículo 88 de la ley 2220 nos estatuye respecto de qué es entonces la conciliación. Bien sabemos que la conciliación es conocida a grosso modo como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿sí? Así como lo es, así como contamos pues con otros mecanismos, pero en este punto la conciliación siempre ha sido uno de los más atendidos por las diferentes entidades públicas, en este caso, Ministerio Público, que es el órgano competente que más adelante voy a detenerme a hablar de ello, en el sentido de conocer esas necesidades a través de apoderado judicial, presentan todas las personas que buscan una pretensión en contra del Estado o buscando algo del Estado. Entonces, tenemos acá que el mismo artículo 88 nos está reiterando que no solamente nos está dando un concepto muy claro de qué es la conciliación extrajudicial, sino que además nos está haciendo un llamado, nos está recordando que para acceder a esa solicitud de conciliación debemos de actuar por conducto de un apoderado, ¿sí? Ese apoderado va a ser el abogado en ejercicio, un abogado que se encuentre limpio de cualquier sanción disciplinaria, que se encuentre debidamente habilitado para presentar ante este Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, la solicitud de conciliación, en donde se van a presentar los hechos, pretensiones. Este nuevo estatuto nos indican inclusive que debemos de presentar fórmulas de arreglo o alguna propuesta de arreglo que debemos de presentar ante esta entidad, y que la entidad convocada, en este caso la entidad del Estado, la entidad pública, será pues quien analizará con su comité de conciliación si acepta o no esa fórmula de arreglo que inicialmente en la solicitud de conciliación se presenta. Vamos a ver que es muy importante que ese apoderado judicial debe de proveer al Ministerio Público una relación de esas pretensiones de manera claras, porque somos nosotros los abogados quienes somos los idóneos, los formados en derecho,
para presentar correctamente, conforme a los requisitos que están debidamente determinados en el artículo 101 de la ley 2220, cómo se debe presentar correctamente la conciliación ante el Ministerio Público. Si bien entonces este espacio académico nos está invitando es a analizar la conciliación como un requisito de procedibilidad, pues muchas veces nos cuestionamos, ¿y qué es un requisito de procedibilidad? Entonces, gracias a la postura del magistrado Fajardo, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, en una sentencia del 4 de diciembre de 2006, nótese que es una sentencia que de antaño viene sonando y que viene siendo referente para nosotros como abogados, nos recuerda que el requisito de procedibilidad es esa limitación que, obedeciendo determinadas finalidades superiores, la ley impone para el ejercicio de acciones judiciales, de suerte que solamente se acrediten supuestos que será jurídicamente viable para acceder a la administración de justicia. Es un requisito para proceder, es un requisito sine qua non. Quiere decir, es una instancia que se debe de agotar antes de ir a presentar una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De ahí la importancia de regresarnos a ese concepto de la conciliación como un mecanismo alternativo para solucionar conflictos. Quiere decir que para algunos asuntos, que enseguida vamos a ver cuáles son, es necesario agotar primero esta intención o esta posibilidad de conciliación para evitar, entre otras cosas, la congestión judicial, que bien pues sabemos que de manera lamentable la jurisdicción de lo contencioso administrativo es una de las áreas del derecho más recargadas y que nuestro aparato judicial no ha logrado descargar por más estatutos normativos que tengamos para efectos de esos mecanismos de solución de conflicto alternativos. Vamos entonces a pasar a conocer cuáles son esos asuntos que exigen agotar la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia de lo contencioso administrativo. Tenemos entonces como primera medida que se trata de un asunto relacionado con un conflicto de carácter particular y de contenido económico. Me permití generar dos diferentes posturas para discriminar lo que anteriormente mencioné. De carácter o con un conflicto de carácter particular. Quiere decir que la disposición que tenga en este momento la persona o esa capacidad para disponer autónomamente de lo que va a reclamar debe ser una persona que se sienta afectada de manera directa y de manera propia a causa de un quehacer del Estado o una omisión del Estado. Quiere decir que acá debe haber un doliente, una persona que tenga una situación gravosa, ya sea de tipo administrativo o de tipo económico, que desee de manera personal y directa solicitar, alzar esa mano ante el Ministerio Público para que convoque a las entidades del Estado y solicitar que se le restablezca alguna situación en particular. Y de contenido económico, es porque nosotros cuando accedemos o pensamos en presentar una demanda en contra del Estado, siempre estamos pensando en ¿qué? En un contenido económico, en algo, en una remuneración económica. Habrán personas que buscan solamente unas disculpas públicas, pero en la gran mayoría, y me atrevo a decir que casi en un 99% de las ocasiones, las personas que instan ante un juez de la República, van y tocan puertas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscan exclusivamente, es una reparación, una indemnización económica a fin de restablecerse en ciertos derechos y de manera directa. Quedando así entonces transado este asunto
que lleva consigo un carácter particular y algo que lleva consigo que es el contenido económico. Siempre vamos a buscar por parte del Estado una pretensión indemnizatoria, para lo cual pues se necesita agotar esa conciliación. Siendo ese entonces el primer asunto que requiere ser auge de la conciliación extrajudicial. Doctora Alejandra, no se le escucha, tiene el silencio, el micrófono silenciado. Hola, ¿ahí sí? Sí, señora. Ok, gracias. Listo. El segundo asunto que se ventila gracias a la conciliación extrajudicial, pues se basa en que no se encuentre prohibida por la ley. Y entonces es ahí donde el Estatuto de Conciliación, la Ley 2220, nos indica en el artículo 90, de manera clara, cuáles son esos asuntos que no podemos llevar a agotar el requisito de procedibilidad. Quiere decir que no se encuentren debidamente permitidos por la ley los siguientes. Entonces, primero, queda prohibido conciliar asuntos de carácter tributario. Bien sabemos las destinaciones tan importantes que se hacen con nuestros impuestos para efectos de cumplir con aquellos fines esenciales del Estado. Por tal razón, no es permitido entrar a mediar, a conciliar, a transar ningún tipo de situación con ocasión a buscar liberarnos de una carga tributaria. ¿Por qué? Porque bien sabemos que eso es un deber jurídico, un deber debidamente tutelable a favor del Estado y que corre por cuenta de nosotros como coadministrados. Entonces, para asuntos de carácter tributario está prohibido expresamente negociar o conciliar. En segundo lugar, encontramos que no podemos conciliar y no podemos ni siquiera intentar presentar la solicitud de conciliación respecto de asuntos en donde ya haya operado la caducidad. Y en este caso, para eso los invito a refrescar memoria de cara al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues allí el legislador, en el numeral segundo, nos indican cuándo es esa oportunidad para presentar oportunamente la demanda. Entonces, llegado el caso de presentar o de, más bien, pretender presentar una solicitud de conciliación, debemos antes de validar aquel contenido del artículo 164 en donde se nos dan los tiempos máximos para presentar la demanda. Queriendo decir con ello que una vez ustedes detecten que el asunto, ya sea una nulidad por restablecimiento del derecho, cuya caducidad opera a los 4 meses contados a partir del día siguiente de la notificación, ya se haya vencido ese plazo, pues lamentablemente no pueden solicitar audiencia de conciliación porque va a ser rechazada de plano esa solicitud. ¿Por qué? Porque en el artículo 90 de nuestro actual estatuto nos están indicando que si yo opero la caducidad, no es posible llevar a cabo la conciliación, o al menos intentarla. En tercer lugar, encontramos asuntos que deben de ventilarse a través de procesos ejecutivos de contratos estatales. Entonces, bien sabemos que hay una serie de procesos que entre ellos, afortunadamente, tenemos en la materia de lo contencioso 2, que son los declarativos netamente, y de otro lado tenemos los ejecutivos. Pero cuando ya nos encontramos solicitando la ejecución de una suma de dinero con ocasión a un contrato estatal, que bien sabemos las responsabilidades fiscales que hay de por medio y que también con la ejecución de contratos se llevan a cabo ciertos cumplimientos de aquellos fines esenciales del Estado, no es posible negociar esos rubros de dinero bajo ninguna circunstancia. El tercer asunto respecto de las prohibiciones por el artículo 90. También tenemos prohibido solicitar la audiencia de conciliación cuando pretendamos la nulidad y el restablecimiento del derecho, pero
resulta que cuando todavía tenemos vigentes aquellos recursos obligatorios, tales como el recurso de reposición, el recurso de apelación y el de queja en vía administrativa, estoy hablando de manera previa, es decir, antes de tocar puertas ante un juez de la República, y que no se haya agotado totalmente esa vía, mal llamada vía administrativa, o lo que llamaban en lo contencioso administrativo, vía gubernativa, pues no podríamos intentar la conciliación aún hasta tanto no se encuentren debidamente agotados y resueltos de fondo aquellos recursos ordinarios y obligatorios, reposición, apelación y queja. Y finalmente, tenemos que tampoco se nos permite presentar la solicitud de conciliación cuando la administración cuente con elementos de juicio para considerar que ese acto administrativo ocurrió por medios fraudulentos, quedando así transado todo lo debidamente definido en el artículo 90 de nuestro actual estatuto de conciliación, asuntos que no se pueden ni siquiera llegar a conciliar. Tenemos también que la conciliación se puede llevar a cabo en estos siguientes asuntos. Dice que se puede resolver a través de una conciliación los 3 medios de control que ya muchos de ustedes conocen, y es la nulidad y restablecimiento del derecho, la reparación directa y las controversias contractuales. De manera exegética, y afortunadamente el legislador recordó en este nuevo estatuto que son aquellos 3 medios de control los únicos en los cuales se transa como requisito de procedibilidad la conciliación. Entonces, traje a colación el artículo 161, numeral primero de la ley 1437, que es nuestro actual Código de Procedimiento Administrativo, que a pesar de haber sido modificado por la ley 2080 de 2021, no fue óbice para haberse modificado de ninguna manera en cuanto a este requisito respecto a esos 3 medios de control. Y con ocasión a la entrada en vigencia de este nuevo Estatuto de Conciliación, en el artículo 92, nos reiteran que solamente mantenemos estos 3 medios de control para efectos de este cumplimiento de requisito previo. Entonces, reitero los 3 medios de control: nulidad y restablecimiento del derecho, cuya caducidad son de 4 meses, reparación directa, la caducidad de 2 años, y las controversias contractuales, que conforme al artículo 164 en el numeral segundo nos dan ciertos plazos de acuerdo al tipo de contrato que vayamos a solicitar, pues su revisión, su cumplimiento, su exigencia como tal. Nos darán también un plazo de 2 años para presentar dicha demanda, pero antes de que se genere esa caducidad, pues debemos de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación. Ahora bien, resulta que conforme al artículo 92 de este Estatuto de Conciliación, nos están indicando nuevamente, y me atrevo a decir, una modificación a las causales de rechazo de demanda. Dentro del CEPACA contamos con 3 exclusivas causales para rechazar la demanda. Y si vamos y miramos esas causales, no se encuentra por ningún lado que no se haya agotado el requisito de procedibilidad, entonces daría lugar al rechazo. Queriendo decir con esto que esa ley 2220 se puede decir que trae a insertar una 4ª causal para rechazar la demanda por parte de los jueces administrativos. Nótese entonces que se constituye como causal de rechazo de plano de la demanda por parte de ese juez de conocimiento, ya sea juez, tribunal o bien el Consejo de Estado. Si bien va a validar la estructura de la demanda y sus acompañantes, anexos y pruebas, y nota que no se agotó ese requisito de procedibilidad, pues no va a quedar otra opción, sino de rechazar de plano la demanda. Quiere decir lo anterior, entonces, que ya los jueces
no pueden entrar a inadmitir la demanda. Valga con el hecho de que sea ausente ese agotamiento, esa acreditación del agotamiento del requisito de procedibilidad, pues va a dar lugar, porque es que la norma tal cual lo está indicando, y es una ley que en este momento se volvió imperativa, hay que determinar que ya esa demanda va a ser rechazada de plano por el hecho de no haber agotado el requisito de procedibilidad respecto de aquellos 3 medios de control que hace unos momentos mencioné. Entonces, resulta que para algunos asuntos de lo contencioso administrativo ya se nos impuso, gracias al legislador, cuáles son esos 3 medios de control en los cuales es obligatorio agotar requisito de procedibilidad. Pero entonces nos cuestionamos, ¿qué pasa si yo quiero intentar la conciliación? Pues, ¿qué pasa si el abogado con el que yo estoy tramitando mi intención de demanda, qué pasa si mi interés no es ir a congestionar el aparato judicial, no es irme de una a saltar aquella instancia? ¿Puedo intentar la conciliación? Pues resulta que, bien indicamos al principio de esta barra académica, que la conciliación, pues lo tenemos instituido como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo cual permite optar por esa opción, por utilizarla de manera facultativa. Entonces, vamos a ver en cuáles asuntos la norma sí nos permite agotar la conciliación. Insisto, sin que ello se vaya a tener como un requisito de procedibilidad, porque ya acá nos están indicando que de manera facultativa es bajo el sentir del interés de esa persona, de ese usuario de la justicia o de ese usuario de la del Ministerio Público a través de la Procuraduría. Nos indican entonces que de manera facultativa podemos intentar la conciliación en procesos ejecutivos que sean totalmente diferentes a los que regula la Ley 1551 de 2012. Hace un momento mencioné procesos ejecutivos que tengan que ver con contratos estatales. En eso sabemos que no podemos entrar a negociar, pero acá nos dicen, en los diferentes A, o sea, todo lo diferente en proceso ejecutivo a esa ejecución de obligaciones propias de contratos estatales, pues se podrá intentar la conciliación. Eso sí, advierto que el juez no podrá obligar o entrar a valorar la demanda determinando este requisito como de procedibilidad, porque ya estamos advirtiendo que se encuentra de manera facultativa a manos de ese usuario de la justicia. También se torna facultativo o a elección de ese demandante intentar la conciliación en procesos en el que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial. Y por analogía, recordemos que en área civil manejamos casi que la misma estrategia. Es decir, no hay necesidad de agotar la conciliación si vamos a presentar la demanda inmediatamente acompañada de una solicitud de medidas cautelares que busquen garantizar o busquen dejar en un statu quo de manera congelada esas posibles garantías patrimoniales en manos de la entidad demandada. Entonces, cuando nosotros intentemos o pretendamos presentar una demanda y queramos de una u otra manera saltarnos esa posibilidad de conciliación, ya sea por estrategia, ya sea por temas pecuniarios, de honorarios, de tiempos, ya cada quien determinará su importancia y relevancia, pues podemos intentar presentar esa demanda con medidas cautelares. Esa sería una posibilidad que nos da de ¿qué? De quitarnos de encima esa carga de proceder previamente con la conciliación antes de presentar esa demanda ante ese juez administrativo. Nos dicen que también se torna facultativo en relación con el medio de control de repetición. Tenemos entonces que este medio de control, o mal llamado acción de repetición, que es cuando se invierten los sujetos procesales, porque en este caso es la entidad pública buscando demandar a un funcionario o exfuncionario, esa entidad pública podrá
optar por la conciliación. No se torna obligatoria. Quiere decir, ese doliente, ese funcionario, exfuncionario requerido en sede judicial bajo el medio de control de repetición, no podrá invocar como excepción la falta de requisito de procedibilidad, porque nótese que estamos hablando de algo netamente facultativo. Quedará al arbitrio entonces de la entidad bajo su asesoría jurídica si desea convocar a una audiencia de conciliación a ese funcionario o exfuncionario a fin de que de entrar a mediar de qué manera él va a retornar ese dinero que previamente el Estado ya canceló bajo el concepto de indemnización a un grupo de víctimas que ya previamente estuvieron declaradas así por un juez de la República. Entonces, hago estas advertencias para que no vayan a malinterpretar el hecho de que la entidad siempre tiene que llamar a conciliar, no, no. Si puede y quiere hacerlo, está totalmente permitido. Y como último, es facultativo agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación cuando quien demande sea una entidad pública. Y este punto nos retrasa un poquito nuevamente en este medio de control de repetición. O también, dado el caso en el que una entidad pública se sienta necesitada por acelerar ese proceso de transacción con esa contraparte, pues podrá intentar la conciliación. O sea, todo sea con tal de descongestionar o evitar llevar otro asunto a la sede judicial. Ahora, la conciliación va a tener su conocimiento, va a tener su instancia de conocimiento exclusivamente ante el Ministerio Público. Resulta que bien conocemos y hemos venido hablando de que la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pues se podrá evacuar, se podrá presentar ante un centro de conciliación privado, inclusive podemos hablar de las mismas personerías municipales, podemos hablar de centros de conciliación que tenemos en las universidades, pero ello no quiere decir que sea permitido agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación. Estamos en este momento evacuando desde el Estatuto 2220 del 2022 en cualquiera de las anteriormente dichas. Porque si bien acabo de manifestar, hay una competencia exclusiva en cabeza del Ministerio Público, de los agentes del Ministerio Público. Y hago énfasis en esto porque los únicos conciliadores idóneos van a ser aquellos procuradores delegados en la materia de lo contencioso administrativo, quienes por reparto pues conocerán de las diferentes solicitudes de conciliaciones que ante ellos lleguen y ellos serán los que presidirán aquellas audiencias, los que determinarán si ese asunto es conciliable o no, los que estudiarán la solicitud de conciliación, los que admitirán la solicitud de conciliación y posteriormente fijarán fecha y hora para celebrar esa audiencia bajo la modalidad virtual o presencial, conforme pues las necesidades del peticionario. De igual manera, emitirá las actas de conciliación cuando bien se llegue a un acuerdo conciliatorio o emitirá las respectivas constancias de no acuerdo que servirán como única prueba para entregarle a ese juez esa prueba de agotamiento de requisito de procedibilidad. Recordemos, y eso pues lo reitero mucho en clases, y hay una gran diferencia entre un acta de conciliación y una constancia de no acuerdo. Y finalmente, para que usted logre comprobar fehacientemente ante ese juez que agotó el requisito de procedibilidad, deberá de exhibir en compañía de su escrito de la demanda esa constancia de no acuerdo emitida por ese procurador que conoció en primera medida de la solicitud de conciliación y presidió la audiencia. Entonces, tengan presente que si bien tenemos un conciliador idóneo, pues entonces ellos serán los únicos que entrarán a velar porque allí en la solicitud de conciliación no se vayan a poner en tela de juicio derechos ciertos e indiscutibles,
o también los derechos mínimos, irrenunciables e imprescriptibles, como los laborales, los atinentes a la seguridad social y entre otros derechos que son irrenunciables por constitución política. Entonces, esa persona o ese funcionario público será el único competente para conocer de esas conciliaciones. Y finalmente, es importante reiterar lo importante de las características de la conciliación. Vamos a ver que hay una gran diferencia y una alta importancia que trae consigo la conciliación. Tiene unos beneficios muy buenos para efectos pues, de lo que nosotros dentro del litigio día a día vamos evacuando. Entre ellos, entonces, vamos a encontrar el conciliador calificado. Ese conciliador calificado, previamente, pues, ya lo identifiqué, y es el agente del Ministerio Público, en este caso, el procurador. Hay una situación que inclusive la mencioné al inicio de la charla, y es que la solicitud de conciliación se debe presentar a través de apoderado. Nos exigen el derecho de postulación para efectos de la solicitud de conciliación. Y ese debate lo hago con ocasión a que pensemos el por qué, si bien estamos en presencia de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que busca descongestionar el aparato judicial, ¿por qué coloca la norma esa obligatoriedad de tener un apoderado, es decir, un abogado en ejercicio sin limitación ni imposibilidad ni inhabilidad alguna para una solicitud de conciliación? Entonces, es la relevancia que tienen las pretensiones de aquellos tres medios de control, de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversia contractual, en donde siempre se van a tornar pretensiones de carácter indemnizatorio. Y que cuando hablamos de pretensiones de carácter indemnizatorias, vamos a estar en presencia de unas liquidaciones de perjuicios tanto materiales como morales. Y esas liquidaciones de orden patrimonial sabemos que viene de la mano de unas fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que de una u otra manera los que estamos ejercitando el derecho debemos de saber que por más que nos queramos hacer los locos con las matemáticas, nos tienen ahí atados a una liquidación de perjuicios. Entonces, ¿cómo vamos a liquidar un lucro cesante? ¿Cómo vamos a liquidar un daño emergente? Ese conocimiento es propio de una persona que se está formando como profesional en derecho. Entonces, se entiende que esa persona, hoy llamada abogado, tiene ese conocimiento para liquidar perjuicios. Y al mismo turno, debe de conocer dónde va a extraer esa tasación de perjuicios morales. Y que gracias a la unificación de jurisprudencia que ha venido haciendo desde el 2014 a la fecha, el Consejo de Estado nos ha entregado diferentes formas o criterios para unificar, para tasar o mirar de dónde vamos a tasar esos perjuicios morales. Ambas situaciones, para liquidar perjuicios materiales y conocer cómo se tasan los perjuicios morales, solamente son propias del conocimiento de un profesional en derecho. Es por eso la importancia de tener este derecho de postulación ahí latente, porque bien sabemos que hay otros profesionales o incluso personas que no propiamente son profesionales, sino que de oficio se dedican a ejercer el derecho, entre comillas, pero no tienen ese conocimiento propiamente acreditado. Entonces, hago esta aclaración a efectos pues de el por qué nos están pues siempre generando esa necesidad del abogado para que acompañe una solicitud de conciliación. La rúbrica de ese abogado le va a dar peso, le va a dar seriedad y le va a dar una garantía a esa persona de que esas liquidaciones se llevaron a cabo de manos de una persona netamente idónea y calificada. Como tercera característica de la conciliación, tenemos entonces que se busca es una condición que para que el acuerdo conciliatorio tenga carácter de título ejecutivo y haga tránsito a cosa juzgada. Afortunadamente, en este estatuto no nos modificaron eso, mantienen los efectos propios de la conciliación y que una vez se fije un acuerdo conciliatorio entre ambos extremos, pues
vamos a tener esos dos efectos jurídicos. Que tenga un carácter de título ejecutivo, el cual el día de mañana, con menos de 5 años de vigencia, ejecutemos esa obligación en caso de que no nos cumplan con lo que se estipuló en esa acta de conciliación. Y que haga tránsito a cosa juzgada, porque es que la conciliación, cuando ya se genera ese acuerdo entre las partes, pues ya no hay lugar a que en un futuro, en unos días, por más olvidos que se hayan tenido respecto de las pretensiones que en su momento quisieron o debieron haberse presentado en la solicitud de conciliación, vayan a ser modificadas o se vayan a presentar litigios respecto de los mismos hechos con las mismas pretensiones. Porque pues ahí viene el tema de la seguridad jurídica para las partes y la seriedad y los efectos jurídicos que transan a esos dos extremos procesales, convocante-convocado, a que cumplan con lo que finalmente se estipuló ante ese agente del Ministerio Público. Y el cuarto, como siempre se deja lo mejor para lo último, es un efecto muy benefactor para aquellas personas que dejan todo para lo último o que tal vez por estrategia desean presentar a lo último de los tiempos esa demanda. Insisto con el tema de las caducidades, artículo 164. Pilas, porque es que resulta que esta conciliación trae ese beneficio y es que suspende los términos de caducidad. En el sentido de que se presenta o se suspende la caducidad una vez se radica la solicitud. ¿Se entiende entonces? Que una vez ese abogado vaya y radique la solicitud ante ese agente del Ministerio Público, automáticamente suspenden el tiempo, congelan el tiempo, esa caducidad. O sea que el tiempo que dure aquella solicitud de conciliación ante el Ministerio Público va a ser un ahorro temporal a efectos de esas pretensiones judiciales que tenemos con ocasión a la reparación directa, a la nulidad y restablecimiento del derecho y a las controversias contractuales, que son, insisto, aquellos 3 medios en los cuales se necesita, se requiere agotar requisito de procedibilidad. Entonces, esto es un beneficio que muchas veces desconocemos o que presentando la solicitud de conciliación estamos todavía pensando en, bueno, ¿y qué va a pasar? Mira que es que ya se pasaron esos 4 meses escasos de una nulidad y restablecimiento del derecho. Podemos entonces concluir que con esa suspensión de términos de caducidad permiten jugar con el tiempo, o sea, tener una estrategia y un ahorrito, como indiqué hace un momento, un ahorro temporal para lograr respirar tranquilos un momento y esperar pues la decisión que se tome en esa audiencia de conciliación, que si bien pues no es fructífera, no es del todo generada en un acta de conciliación, pues entonces simplemente el día de la audiencia se le emite constancia de no acuerdo y con ello se levanta la suspensión del término. Con ello, que debes de presentar inmediatamente la demanda acompañada de esa constancia de no acuerdo y podrá entonces seguir adelante con el trámite ya ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es así entonces que, reitero, este mecanismo es muy importante tenerlo presente a efectos de esos beneficios, a efectos de que muchas veces nosotros como abogados tenemos en parte la obligación de cara al estatuto disciplinario del abogado, indicarle a ese cliente que no es formado en derecho, que debemos de acotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Tenemos muchos clientes, muchos usuarios que ven la audiencia de conciliación cuando se las presentamos como opción, la ven como un retroceso o la ven tal vez como una oportunidad que para que el abogado gane más honorarios. Lamentablemente nos debemos de poner en la tarea didáctica de enseñar la norma, de exhibirla, de decirle, mire que es que yo no me estoy inventando agotar el requisito de procedibilidad, mire que la misma norma lo está indicando de manera taxativa y debemos de cumplir a cabalidad con ello. De lo contrario, nuestra demanda va a ser objeto de rechazo.
Entonces, los invito a que sigamos manteniéndonos actualizados con este nuevo estatuto. Hoy nos convocó propiamente la materia de lo contencioso administrativo, pero igual se insiste que ese estatuto recogió a todas las áreas del derecho en las cuales se permite la conciliación y buscó, entre otros fines, llegar a esos puntos recónditos del país, del mundo inclusive, para que logremos acceder a este mecanismo alternativo de solución de conflictos. No sé si alguien tiene alguna inquietud, aprovechando pues que ya vamos culminando nuestra intervención, a efectos pues de sanear alguna duda, alguna manifestación que deseen hacer al respecto. Y de antemano, mil gracias por la asistencia en el día de hoy. Doctora, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Johan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Doctora, gracias. No, de antemano, pues, mi intervención es para agradecerle por este espacio académico tan importante, por cada una de las premisas jurídicas y el procedimiento que nos acaba usted de ilustrar con este procedimiento que de una u otra forma se convierte en una herramienta muy importante para el ejercicio de nuestra función como abogados, doctora. Entonces, solamente la intervención enfocada a darle los agradecimientos a usted y a la universidad por brindar estos espacios académicos que nos fortalecen nuestras competencias, doctora. Doctor Alejandro, tiene el micrófono apagado. Bueno, estaba por acá validando quién había intervenido hace un momento. Me llena de orgullo ver que se encuentra conectado y acaba de tener el uso de la palabra un estudiante, un brillante estudiante que tuvimos en esas aulas del derecho. Hoy por hoy ejercita el derecho con mucho honor, con mucho decoro. Soy fiel testigo del empuje que este compañero, el doctor Jonathan Aguirre, manifiesta, y él dentro del litigio ha logrado conocer de cara la importancia de la conciliación. Entonces, agradezco muchísimo, Jonathan, la asistencia del día de hoy, y muchas gracias por tu comentario. Un gusto, profe. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, Johan. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Por acá, escuchando la intervención. Doctora, yo tengo una pregunta en cuanto a la suspensión de términos de la conciliación. Usted mencionaba ahorita que una vez finalizada la solicitud de conciliación, una vez cuando ya surte efecto la conciliación y se hace el acta y la constancia, se debe presentar de manera inmediata. La pregunta es, ¿hasta cuándo suspende términos haber interpuesto la solicitud de conciliación? ¿Cuando se surte ya la conciliación o se tiene un tiempo estipulado? Ok, aclaro. La suspensión de la caducidad va hasta el momento en el que se emite, pues para efectos de que si lo tienes como instituido como un agotamiento de requisito de procedibilidad, es una vez tengas la constancia de no acuerdo, y a partir del día siguiente se entiende que vuelven a descongelarse en esos tiempos, ¿sí? El tiempo en sí es el que vos te hayas ahorrado o le hayas apresurado a presentar la solicitud de conciliación. Quiere decir que es un depende de acuerdo a los términos de caducidad de aquellos 3 medios de control. Porque si nos vamos a hacer el ejemplo con una nulidad y restablecimiento del derecho, que bien indiqué, es una caducidad muy, muy limitada, son 4 meses. Entonces, si vos dejas para presentar, digamos, te notificaron el acto administrativo, cruzaron esos 3 meses, no se presentó solicitud de conciliación, lo dejaste para el 4º mes, pues ya habría que mirar es en cuanto a días, esos días que te hayan faltado para presentar la solicitud de conciliación, es el ahorro temporal que te estás haciendo para posteriormente jugar con ese mismo tiempo antes de presentar la demanda. Anotado, doctora. Comprendo.
Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Con gusto, Johan. Bueno, Doctora, mientras van yo sí quería interviniendo, qué pena te Quería interrumpo, mientras voy agradecerle. interviniendo, les voy señalando que ahí en el chat ya se encuentra la asistencia del día de hoy. La asistencia no es solamente para nuestros estudiantes de consultorio jurídico, sino que le agradecemos a todas las personas que se hayan conectado a este espacio académico, que diligencien la asistencia, porque estos datos son muy importantes para la institución, saber cuántos egresados siguen vinculados, cuántos externos y cuántos estudiantes participan de las barras. Muchas gracias. Ahí ya les quedó en el chat el form para que diligencien la asistencia. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, qué pena, de pronto no sé si usted explicó, pero de pronto no alcancé a escuchar. ¿Ese tipo de conciliaciones tiene que ver en algo la cuantía o la cuantía no importa para hacer esa conciliación con la Procuraduría? Ok, muy buena y acertada la pregunta del compañero. Hay que tener presente que acá no nos estamos limitando por cuantía. De cara a, tal vez estás haciendo el comparativo análogo con la jurisdicción civil, inclusive pues otras áreas que pidan pues cuantía. Acá lo único que nos piden es agote el requisito de procedibilidad respecto de esos 3 medios de control. Si vos tenés pretendido presentar reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversia contractual, sin importar la cuantía, es un requisito sine qua non. O sea, queda así de claro, no tenemos que estar pendientes de cuantías. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención que hacer? Bueno, entonces, habiendo agotado el espacio para preguntas e intervenciones, nuevamente agradezco la asistencia de todos. John Gustavo ya habló. Sí. No sé si de pronto a John Gustavo le quedó clara la respuesta. Sí, señora. Sí, doctora, lo que pasa es que acá la señal donde estoy es bastante deficiente. Muchas gracias, doctora. Ok, es con todo el gusto. Bueno, entonces, no habiendo más solicitudes para intervenir, quiero cerrar con un agradecimiento, hacerle extensivo el agradecimiento antes que los estudiantes actuales a aquellos egresados. De verdad que es muy gratificante para la suscrita en especial conocer que de tiempo atrás, estoy hablando 4 o 5 años atrás, que tuvimos espacio para compartir en aulas de clase. Hoy, después de varios años, seguimos ahí latentes con las formaciones que el Politécnico les entrega y ustedes tienen ese sentido de pertenencia de seguirnos acompañando. Les agradezco enormemente también a los estudiantes activos porque pues esto enriquece cada espacio y aquellos límites que tal vez por tiempo dentro de las aulas de clase no nos da. Estos momentos son justamente los propios para seguir enriqueciendo cada vez ese léxico académico que es importantísimo, máxime este tema pues que se encuentra en auge y muchas gracias a la doctora Joana, al doctor Juan Carlos por el acompañamiento, por la travesía virtual del día de hoy. Muchísimos éxitos a todos y feliz noche. Muchas gracias, doctora Alejandra Rubio. Damos entonces por terminada la barra académica del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos su participación y atención en la misma. Les deseamos una feliz noche y los esperamos en las próximas barras.